Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a un nuevo tema de química y nos vamos a concentrar especialmente en las biomoléculas. Tal vez te podrá sonar un poco a la materia de biología, pero los grupos funcionales aldehídos y cetonas están incluidos en estas biomoléculas orgánicas y ya vamos a ver especialmente en dónde la encontraremos dentro de las 4 biomoléculas orgánicas que se las considera como principales. En este momento estamos observando una pirámide alimenticia en donde nos podremos dar cuenta de lo que necesitamos exactamente, dependiendo también de las proporciones que ingiramos, para que nuestro organismo esté completamente saludable. Tal vez se ha agregado un eslabón en la parte de abajo, ya que es complementario e importante para mantener una buena salud. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar, vuelvo a repetir, en la parte de esta manera, de la forma de los carbohidratos. ¿Y por qué los carbohidratos? Porque hay especialmente diferentes tipos de carbohidratos que se relacionan con los aldehídos y las cetonas. Bien, pero antes de eso vamos a comenzar con algo esencial. Las biomoléculas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, que son considerados como los bioelementos primarios. ¿Por qué bioelementos primarios? No son porque, o la mayoría de personas piensan que porque son los más importantes. Realmente no es así. Es simplemente por el hecho de que nosotros estamos constituidos en gran parte por esta estructura. Y recordando que para que sea considerado un compuesto orgánico debe existir carbono e hidrógeno como base principal. Y adicional a eso, estos otros elementos, y se lo conoce como el CHOMS, son los bioelementos primarios. Los bioelementos secundarios, como la propia palabra lo está indicando, también son importantes, son secundarios porque no están en toda la constitución de la materia. Entonces tenemos lo siguiente: biomoléculas. Sabemos que existen las moléculas. Una molécula puede ser considerada la unión de por lo menos 2 átomos entre sí, pero el término bio está haciendo referencia a que son moléculas, en este caso refiriéndose a que está perteneciendo a la materia orgánica y especialmente a la materia viva. Por lo tanto tenemos lo siguiente: van a ser 4, y vuelvo a repetir, antes ya lo habíamos observado en lo que es la pirámide alimenticia. Y tenemos lo siguiente: como primer punto, los carbohidratos; segundo, las proteínas; los lípidos y los ácidos nucleicos. Bien, y el día de hoy nos vamos a centrar en esta parte, en los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son las moléculas más abundantes en nuestro planeta y tienen varias funciones en los seres vivos. Dentro de las funciones principales tenemos las siguientes: son la principal fuente energética para la mayoría de los organismos no fotosintéticos y conforman componentes estructurales de bacterias y plantas. 2. Hacen parte del tejido conectivo de los animales, lubrican uniones esqueléticas y participan en mecanismos de comunicación entre células. 3. El exoesqueleto de los insectos, cangrejos y langostas, entre otros, está compuesto de quitina, que principalmente su estructura molecular proviene de de las biomoléculas de origen de carbohidratos. Aquí la pregunta esencial: ¿por qué se llaman hidratos de carbono o carbohidratos? También pueden tener otro nombre que aquí no está mencionado, pero se lo conoce también como los glúcidos. Entonces, ¿por qué tienen este nombre? Fijémonos en la fórmula general: carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora observen el nombre: carbohidratos. Bien, está haciendo referencia a que su estructura en su mayoría va a estar compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno.
Y los demás elementos que son adicionales vienen luego ya de esta estructura fija. Lo que no va a faltar en un carbohidrato va a ser estos tres elementos que se los considera primordiales para estas biomoléculas. Vamos a irnos con la clasificación de la parte de los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser divididos en simples y compuestos. El día de hoy nos vamos a dedicar a los simples, detallar cuál sería la clasificación. Entonces tenemos dentro de los simples lo que son los monosacáridos. Dentro del estudio de los monosacáridos podemos hacer dos divisiones. Lo podemos separar por su grupo funcional o lo podemos separar por el número de carbonos que tenga el carbohidrato. Si es por el grupo funcional, lo podemos dividir en aldosas y en cetosas. En otras palabras, el grupo funcional que acabamos de ver hace poco, aldosas del término aldehído, cetosas del término cetona. Esa es una parte de la clasificación, y también se lo puede dividir en otra parte, que si lo queremos estudiar de acuerdo al número de átomos de carbono, me quedaría triosas, tetrosas, número 4, número 5, pentosas, y también hexosas, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de los carbohidratos. Vamos a hablar ahora de la glucosa. La glucosa es un tipo de hexosa, en otras palabras, como lo había indicado, de 6 átomos de carbono, y el azúcar más importante para el metabolismo humano. Bien, si queremos conocer la estructura de la glucosa, la estamos observando en este momento. Bien, en otras palabras, también puede ser considerado como una aldosa porque tiene o proviene del término de un grupo funcional que está compuesto principalmente por aldehído, como lo acabamos de ver en este momento. Bien, hexosa por 6 y aldosa por el aldehído. También a veces encontramos este tipo de estructura que también es válida, ¿ya? Pero está de otra forma. Bien, vamos a seguir viendo las características de este tipo de sustancias. Principalmente, donde conseguimos en nuestro organismo la glucosa, la conseguimos del almidón principalmente, y podemos observar en la imagen la estructura del almidón, que se encuentra en granos y tubérculos. Podemos tener dos: el almidón crudo, el compacto, que las enzimas no se las puede digerir, y el almidón cocido, gelatizado, las enzimas sí lo pueden digerir con facilidad. También otra de las fuentes de la glucosa, principalmente de lo que nosotros consumimos a diario, es que los disacáridos pueden encontrarse en la lactosa, como lo estamos observando en esta imagen, la leche, la maltosa y la sacarosa. Bien, son los principales fuentes de glucosa, es el principal fuente de energía de cualquier organismo, ya sea desde las bacterias hasta estructuras más complejas, en este caso tomándonos ejemplos como nosotros. ¿Cuál es la estructura molecular? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Bien, vamos a ir a otro tipo de ejemplo con referencia a los monosacáridos. Tenemos lo siguiente. Ahora tenemos la estructura de la fructuosa. Según esta estructura de aquí, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, tiene un grupo cetona. Entonces puede ser de origen cetosa, ya en comparación a lo anterior que hemos visto, que era la glucosa. La fructuosa, como su propia palabra lo indica, o en este caso todas las frutas tienen cierta cantidad de fructosa, por más mínima que sea. Actualmente se extrae concentrada para preparar edulcorantes para diabéticos. Se utilizan cantidades importantes de fructosa en el sistema reproductor masculino, ya que ésta sintetiza las vesículas seminales y después se incorporan en el semen. Ahora tenemos esta estructura, por si acaso no le quiero indicar que aquí estamos mal.
Realmente es la misma fórmula que la glucosa, simplemente que son isómeros con referencia a su grupo condensada, que nos da la misma fórmula, pero el grupo funcional es totalmente diferente. Bien, vamos a ir a otro tipo de monosacárido. De lo más importante tenemos la galactosa. La galactosa tiene esta estructura molecular. Siempre hemos asociado el término de galactosa con la leche, el queso y los derivados de estos productos, y es importante porque se convierte a la glucosa en el hígado, al final de cuentas, como un aporte energético. Además, es necesaria para sintetizar diversas biomoléculas como la lactosa. La fuente principal de galactosa en la dieta es la lactosa, que proviene de los productos de origen lácteos. Bien, eso ha sido el video del día de hoy. Hemos hablado de los carbohidratos, la composición, la estructura. También hemos hablado de los monosacáridos principales, y en una nueva sección hablaremos de los monosacáridos o los polisacáridos, que son estructuras un poco más complejas. Así que nos vemos en la próxima sesión.